La queja de la población es constante. Tan solo en los primeros 6 meses del 2023, la Oficina de Protección al Consumidor Protecom recibió más de 25,000 reclamos por el cobro de la factura eléctrica. Recordamos que, como parte de lo establecido en el Pacto Eléctrico para el desmonte del subsidio, desde finales del 2021, la Superintendencia de Electricidad dispuso aumentos trimestrales a la tarifa que serían escalonados hasta el 2026. Pero en julio del año pasado, el presidente Abinader anunció la paralización de esos aumentos. El gobierno ha determinado de detener próximas alzas en la tarifa eléctrica hasta que cambien las circunstancias económicas en la República Dominicana. Sin embargo, los consumidores han seguido quejándose de aumentos reflejados en su factura que tanto las autoridades como las EDES justificaron durante el verano por el aumento del consumo provocado por el calor. Pero pasado el verano, los consumidores esperaban ver una reducción en sus facturas que una gran mayoría asegura no haber recibido. Hoy en la mesa de esta noche, María Cela, debatimos sobre la tarifa eléctrica con representantes del sector, economistas y peritos especializados en consumo. ¿Cómo se calcula lo que debe pagar cada hogar y qué tan justa es la factura de la luz que pagamos los dominicanos? Ese es el debate en la mesa de esta noche, María Cela. La luz es cara en República Dominicana, lo sabemos, pero ha sufrido unos aumentos producto del desmonte del subsidio, del que aquí hablamos el año pasado. Ya ustedes lo escucharon en el informe, cómo tuvo que interrumpirse abruptamente por las quejas. Pero todavía, a día de hoy, los usuarios siguen quejándose. Así es que vamos a conocer a nuestros invitados y recuerden, nuestro hashtag es Factura Eléctrica. Necesitamos también su opinión, sus preguntas desde el norte del país, desde el este del país, desde el sur, desde todo el territorio nacional. Tarifa eléctrica es nuestro hashtag. Manuel Alberto Mejía, gerente general de la empresa distribuidora de electricidad EDESTE. Ingeniero eléctrico y mecánico con un máster en gestión y desarrollo de energías alternativas y máster en operación y diseño de sistemas eléctricos de potencia. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Nos hubiera gustado tener a Morrison de EDESUR, pero no fue posible. Insistimos por activa y por pasiva y no fue posible. Esteban Delgado, un periodista especializado en economía y finanzas que escribió también un artículo hace poco muy específico y muy explicativo de por qué estamos pagando lo que estamos pagando, sobre todo que nosotros la mayoría no conocen todos estos detalles, no saben ni siquiera ni cómo leer un contador, ni cómo se puede uno economizar la energía, ni por qué uno recibe la tarifa de esta forma. Y mucho lo que uno hace es quejarse, pero es importante conocer y por eso estamos haciendo esta mesa. Elis Adalberto Ayala, perito eléctrico, quien fuera encargado técnico de la Dirección de Oficina de Protección al Consumidor del Sistema Eléctrico Protecom a nivel nacional. Gracias por estar con nosotros y venir desde San Cristóbal 2 horas para acá. Gracias. Y Lisette Peirache, gerente de recursos jerárquicos de la Superintendencia de Electricidad y además abogada. Gracias por estar con nosotros. Hacemos una pausa y en un instante regresamos con ustedes. Empiecen ya a bombardear desde ahora, ¿verdad, Diana? Tarifa eléctrica es el hashtag, hágalo por Instagram, por Twitter. Yo no conozco una persona que esté conforme con su factura. Una sola. No, nadie, pero que pues también, o sea, los dominicanos nunca estamos conformes con nada, pero los seres humanos somos así. Pero algo de razón tendrán, ¿eh? Muchos de razón tienen muchos. Cuando regresemos de la pausa, ya volvemos. Bueno, vamos a comenzar con una pregunta que se cae de la mata. O sea, sabemos todos que vivimos un verano como no se había registrado antes en la historia. Muy caluroso, y en un país tropical muy húmedo y sumamente caluroso. Y sabemos que los equipos
trabajan de una forma distinta, porque uno dice, bueno, yo tengo el aire acondicionado en la misma temperatura. Yo uso el abanico igual, yo uso la lavadora, ¿y por qué me ha subido si yo hasta estoy economizando? ¿Qué es lo que está pasando? Cuando hay mucho calor y mucha humedad fuera, ¿cómo afecta el consumo aún a la misma temperatura que el aparato esté funcionando y en la misma cantidad de horas? ¿Por qué se incrementa el consumo? Bueno, es que cuando tenemos la temperatura externa superior a la acostumbrada, ¿qué pasa? Los equipos para climatizar tienden a tener más tiempo para poder lograr ambientizar el área. Entonces, la energía se paga en función del tiempo de uso. No permite sacar en el tiempo correcto esa climatización. Por lo tanto, el medidor, al durar mucho más tiempo este equipo funcionando, pues entonces lo va a registrar. La gente dice, bueno, pero es que no he cambiado. Yo lo uso al mismo tiempo, igual. Lo prendo a la misma hora, lo apago a la misma hora. Pero el equipo, el motor se mantiene arriba, no te permite bajar y mantenerte el clima normal, hasta que él no llega a su máxima expresión. Y eso entonces incrementa la factura. El consumo. El consumo de la energía. El consumo y por ende la factura. Correcto. Para mí es la factura. Pero también tenemos que tomar en cuenta que hay otras condiciones y son los conductores eléctricos que también por temperatura provocan este aumento en el consumo de energía. Ok. Pero eso uno lo entiende, o sea, uno entiende que en verano Exacto. aumenta el consumo, hace más calor, la gente prende más tiempo el aire acondicionado o tarda más el aparato para poder enfriar también por las mismas condiciones. Pero ¿por qué si ya el verano terminó, ya no tenemos el mismo calor que en agosto, que en septiembre, la factura sigue llegando igual de cara? O más, porque a mí particularmente en octubre me llegó la más alta de todo el año. No. En octubre. ¿Noviembre o octubre? Octubre, la de octubre. El consumo de octubre se refleja en la factura de noviembre. Exacto. Ok, el consumo de octubre. Yo sé, exacto. Entonces, pero es octubre, es el consumo de octubre. Entonces tú te dices, ¿qué pasó con julio, agosto, septiembre? Cuando tú tienes la misma cotidianidad y muchísima gente está al grito, hoy en este momento, por ejemplo, donde yo vivo, la gente al grito y en todas partes. Las quejas son muchas. Por ejemplo, usted trabajó en Protecom hasta diciembre del año pasado. Hasta septiembre del año pasado. Hasta septiembre del año pasado. ¿Las quejas en ese entonces se comparan con las quejas de ahora o las quejas han aumentado? Han aumentado. Han aumentado. Vamos a ver, la tarifa se subió. Vamos a explicar esto. Es muy importante que sepamos cómo eso afecta, si fue en el momento que afectó o si es con el tiempo que va afectando. Esteban, usted escribió un artículo muy interesante en El Dinero, que nos explicó cómo ese desmonte del subsidio eléctrico que inició el gobierno en el año 2021, creo recordar, y que lo tuvo que detener en abril del 2022, porque estaba previsto continuarlo hasta el 2026, pero el grito de la gente y la situación económica debido a la crisis de la guerra de Ucrania y todo lo demás hizo que el presidente detuviera ese desmonte. ¿Cómo eso empezó a afectar nuestro consumo de la luz, nuestra facturación? Bueno, sí, efectivamente, está el tema de que en verano ciertamente aumenta el consumo y nosotros tenemos una tarifa eléctrica que es escalonada. En la medida en que tu consumo aumenta, tu facturación se incrementa en una proporción mayor al nivel en que aumentaste el consumo, porque tenemos una tarifa escalonada. Pero independientemente de eso, ciertamente también, desde finales de 2021 hasta abril de 2022, el gobierno dispuso aumentos en la tarifa. Y aunque la Superintendencia de Electricidad anunció inicialmente que ese aumento iba a ser de un promedio de 7%, 5%, la realidad es que en la primera escala de 0 a 200 kilovatios, los aumentos que hubo hasta abril de 2022 llevaron esa escala de 0 a 200 kilovatios a un 37.7% en promedio. O sea, un 37.7% en promedio mayor a lo que se pagaba antes de 2021. Y eso se te va a reflejar en tu consumo. De 201 a 300 kilos, pues el aumento promedio fue de 23.4%. Vamos a poner un ejemplo, porque la gente no sabe eso de kilos. Y cuando vemos en el consumo, en el teleconsumo, ¿no? Que nos mandan todo, vemos 4.000 kilos, 3.000 kilos, 2.000 kilos. Sí. Uno no.
pon el ejemplo de una casa con X o Z. No, lo voy a poner luego que termine de mencionarte el promedio de aumento. Los que consumen entre 301 y 700 kilos, entonces el aumento fue de un 22.1% y de 700 kilos en adelante un 21.2%. Lo que ocurre es que la tarifa de 0 a 200 kilos es menor que la tarifa de 200 a 300. Y la tarifa de 300 a 700 es mayor que la tarifa de 200 a 300. Quiere decir que entonces si tú consumes los primeros 200 kilos vas a tener un precio menor, y luego cuando entres al rango de 200 a 300, entonces tu precio es mayor en ese rango. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Ahora, por lo que tú acabas de decir, Esteban, los que consumen menos, los de menos de 200 kilos, fueron los que experimentaron el aumento más grande. Sí, la realidad es que el aumento mayor, la proporción mayor de aumento fue a los que consumen menos. Pero entonces también hay un tema que la gente también debe tomar en cuenta y es que a partir de los 700 kilos tú tienes un redondeo. Se pierde esa escala. Ouch. Y entonces automáticamente Ay, pagas una ese tarifa más redondeo alta es el que nos por mata. todos los kilos. Entonces, te pongo un ejemplo rápido. Si tú consumes, por ejemplo, si tú aumentas tu consumo, si tú consumes 300 kilos y de 300 tú pasaste al mes siguiente a consumir 500, tú aumentaste tu consumo en un 66%. Pero tu facturación se incrementa en un 134%. Wow. ¿Por qué? Por el asunto del escalonamiento. Pero también ocurre que Entonces eso no es justo. Sí, Esa bueno. forma de facturación no es cálculo. justa la para forma, los vamos a decir, el dominicanos. esquema tarifario, pudiera decirse que no es justo, Sí. pero la intención es beneficiar a los más pobres. O sea, los más pobres son los que menos consumen, entonces tienen una tarifa más baja. Los más poderosos, los más pudientes son los que más consumen, entonces pueden pagar más alto. Ahora, el otro problema está en la barrera de los 700. Si tú consumes 699 kilos, por poner un ejemplo, 699 kilos, con los niveles escalonados antes de los 700, tu factura puede ser de 7.300 pesos. 699 kilos. Si al mes siguiente consumiste 701 kilos, es decir, aumentaste 2 kilos, nada más, eso es nada, eso es 0.02%. Una noche hiciste una fiesta y prendiste algo. Automáticamente todos los kilos pasan a tener el mismo precio y tu factura entonces sube a 9.200 pesos. Es decir, si tú aumentas de 699 a 701 kilos, estás incrementando tu consumo en apenas un 0.02%, pero tu factura aumenta en un 27-28%. Wow. Entonces, esa situación es la que tienen que tomar en cuenta los consumidores a la hora de evaluar su medidor. O sea, cuántos kilos estoy consumiendo, pero en qué proporción me aumenta mi facturación, que siempre va a ser mayor a la proporción en que tú aumentas tu consumo. Entonces, eso pudiéramos decir que es un esquema perverso, pero al mismo tiempo es un esquema justo en términos de beneficiar a los menos pudientes. A los menos pudientes para que paguen menos. Para que paguen pero hay menos. mucha gente que sigue también robándose la luz y lo sabemos y bueno, entonces uno dice, a fin de cuentas no veo los beneficios. Me gustaría escucharlos a ustedes porque él hablaba de que ustedes dijeron que iba a ser un 5%, un 7% y terminó siendo mucho más el aumento de energía. Bueno, la superintendencia, no, porque ustedes regulan. De cara al tema tarifario, lo que vamos viendo es ese escalonado desmonte que se fue dando mes a mes hasta que llegamos a abril, que fue el último, o sea, lo que vamos viendo cómo se fue dando mes a mes o cada trimestre, porque realmente fue trimestral el aumento. Sí, trimestral, sí. Entonces, ya en abril fue el último, digamos, el último aumento que ha quedado vigente hasta el día de hoy. Sabemos que en julio hubo una resolución que fue emitida, un nuevo esquema tarifario para ese que iba a regir por los próximos 3 meses, que por decisión, que fue incluso lo que estuvieron comentando hace un ratito cuando hicieron la proyección del presidente, se retrotrajo a la tarifa que fue fijada hasta abril 2022 y hasta este momento es la que está vigente. Es congelada. Y efectivamente es un tema de cómo se fue dando el desmonte mejor. O sea que desde julio del año pasado no ha habido ningún aumento, porque No eso ha no es habido. lo que Desde siente abril. la gente. Desde abril. La gente desde abril del año Desde pasado, abril pero del ¿por año qué entonces pasado. la gente siente que está pagando más? Real, efectivamente, eso es fácil de comprobar. Si nos fuéramos a buscar una factura del mes de abril del 2022 y tomáramos una de ahora, incluso noviembre 2023, nos vamos a dar cuenta que son exactamente los mismos precios que se le están facturando a los usuarios. Real y efectivamente la situación ronda en la realidad del consumo, no de la tarifa que se está aplicando a los usuarios. En el caso de EDESTE, o sea, y yo quería tener a la gente de EDESUR,
nosotros hemos escuchado muchas quejas porque República Dominicana sigue todavía siendo víctima de los apagones. En el día de hoy en mi casa se fue la luz 3 veces. Estoy en el corazón de Naco. 3 veces. Y uno dice, wow, encima de que se va la luz, que uno tiene que pagar para tener una planta eléctrica, que uno sigue incrementando la luz. Uno no entiende porque uno que tiene propiedades y que sabe cómo se manejan las facturas eléctricas en otros países que son mucho más desarrollados, mucho más caros que nosotros en todo, en muchas otras cosas, la luz es mucho más barata que en nuestro país. ¿Por qué razón? Ustedes tienen en EDESTE, claro, un servicio en las sedes. Tenemos los sistemas aislados que cobran la luz altísimo, el CEPEM, que lo tiene a 20, el otro de Capcanatel, Captel, los que dan servicio a Capcana, que lo tienen en 23 pesos el kilo, en fin, pero en EDESTE. El caso de... ¿Cuál es el resultado? ¿Qué dice la gente con relación a sus facturas? Bien. En EDESTE hay una realidad. Nosotros realmente el delta del incremento que tuvimos nosotros entre el 22 y el 23 es una realidad. Nosotros pasamos de nuestra energía se incrementó en un 12%. O sea, EDESTE. Wow. La energía entre el 22 y el 23 fue un 12%. El CENI creció un 5.5%. ¿Qué pasa? El promedio de compra en nuestra empresa era 533 gigavatios hora. A partir de junio, el incremento que tuvimos nosotros en la compra de energía, pasamos nosotros a los 617 gigavatios hora. Es decir, hay un consumo real porque... Demanda. Más demanda, más consumo. O sea, eso es energía. Yo le digo gigavatios hora, es energía. Tal cual. Entonces, evidentemente, nosotros tuvimos un pico en las reclamaciones en junio. 27.000 reclamaciones. 27.000. Yo he leído muchas cosas en las redes de EDESTE. Pero hay una cosa, eso representa, en ese momento representaba cerca del 2% de nuestro cliente. En octubre, en noviembre, las reclamaciones fueron nuestras, llegaron a 15.000 reclamaciones. ¿De este año? De este año. Bajó. 1.9% de nuestros clientes, que son 817.604. ¿Por qué bajaron? Por el tema de esto, del mismo, la misma problema no problema, sino que nos bajó el consumo producto de las temperaturas fueron disminuyendo y realmente el consumo fue disminuyendo. Pero yo pregunto, de la mayor parte de las reclamaciones, y yo quiero también que me responda usted, ¿qué porcentaje realmente tienen razón? Ahí vamos. Entonces, vamos a ver. ¿Qué es energía? Y eso es bueno que se explique, como decía Esteban. Energía no es más que la potencia por el tiempo. Eso es energía. Que vamos a hablar de potencia. Sí, eso es energía. Potencia por tiempo. Entonces, me dicen la gente, los clientes, tengo mis mismos aparatos, mis mismos equipos. El mismo equipo, la vida cotidiana, el mismo estilo de vida. Pero posiblemente, entonces, yo abrí más el refrigerador. Existen estudios... yo abrí más la nevera. La nevera. Existen estudios, y eso lo podemos buscar nosotros, la Universidad Argentina, en universidades argentinas, donde nosotros abriendo el refrigerador, per se, el incremento que tenemos nosotros es un 10%. Y si nosotros a esa nevera le colocamos agua o le colocamos entonces, queremos hacer hielo, el consumo se incrementa un 20%. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los electrodomésticos que más consumen? ¿Sería aire acondicionado. Aire acondicionado, refrigerador. Sí, refrigerador, entonces los equipos como las planchas, por ejemplo. Una plancha. Una plancha es un kilovatio. Licuadoras. Una plancha, la mayoría de la potencia de una plancha que es 1000 vatios, que es un kilovatio. Y eso, si yo la plancha la uso por 2 horas, son 2 kilovatios hora. Si la uso no hay planchas inverter. No. Ok, la plancha. Pero hay planchas de vapor de agua. El aire acondicionado. El aire acondicionado. El refrigerador. O sea, la nevera. La nevera. Como lo conocemos nosotros. Tostadora. La tostadora. Licuadora. Sí, Todas esas cosas consumen
Bastante. Muchísimo. Tienen Y sí, uno sí. no se da cuenta, pues son tan chiquititos estos aparatitos. Y dejarlos conectados Conectados. también. Pero Dejarlos mira, conectados. Eso es lo que le llamamos las energías vampiras. Pero hay un detalle que con se van. con el acondicionador de aire, ahora que tú mencionas lo de inverter. O sea, el acondicionador de aire, que la gente, bueno, tú dices, bueno, yo prendo el aire la misma cantidad de horas, pero si lo pones a 16 grados, 17 grados, En vez de va a consumir 20. mucho En más, vez de en vez de a 20, 20. claro. Pero no en vez de a 20, mira, si 21. si el acondicionador de aire es inverter y tú lo pones en una temperatura entre 23 y 24, te consume menos que un abanico. 23 y 24. No, ya no había sin embargo, manera. mira lo que yo hago. Yo, por ejemplo, si yo me voy particularmente Esteban Delgado, yo voy a entrar a mi habitación a las 11 de la noche a dormir. Pues entonces yo prendo el acondicionador de aire en la habitación en 24 a las 9 de la noche. Cuando tú entras a 2 horas después, Ya. tú Ya estás está congelado. Eso está que Y no congela. importa, Está climatizado. y es peor Y te prenderla consume- en 17 a las 11 que prenderla en 24 a las 8. Pero mucho peor. Incluso tú puedes prender tu acondicionador de aire inverter en 24 grados, tal vez en la mañana, y dejarlo prendido el día completo. Y te consume menos que si tú duras 2 horas con él encendido. 16. Con Efectivamente, en 16, 17. Ok. Ahora, en casos prácticos, me gustaría, no sé si tenemos que hacer la pausa ya, María Cela, que Elis Sí. nos explique de las principales reclamaciones que hacen los dominicanos, Ajá. cuáles son los problemas que más se identifican. Y cuántas veces tienen razón, cuántos errores se cometen, cuántos contadores tienen una lectura mientras tú, porque ahora estamos comprando los aparaticos en Amazon y lo estamos poniendo en nuestra caja de breaker para ver si es verdad que lo que los contadores dicen que consumimos es lo que nosotros realmente estamos consumiendo. Y generalmente hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia aceptable, normal, y cuándo no? Todo esto cuando regresemos y sus comentarios, que ya son muchos. Tarifa eléctrica es el hashtag. Ya volvemos. Ani ESCG45, Dios mío, qué complicado. Dice, las reclamaciones que se hacen en Edesur nunca proceden. No está aquí Edesur para responder, Morrison no quiso venir ni mandarme a nadie. Que se hacen en Edesur, ay, le cayó gaja, Morrison. Nunca proceden, supuestamente no procede su reclamación y cierran el caso. Hay que ir a Protecom y al final te ponen a pagar la tarifa y tú, agotado de los procesos, terminas pagando en abono. Vamos a hablar de las reclamaciones en un momentito. José Hiraldo dice, ¿por qué los aires acondicionados, no importa que sean convencionales o inverter, son considerados bajo el mismo criterio de consumo, colocando tarifas aleatorias en perjuicio Esa es buena de Tabla los- homologada, la tabla homologada. en la tabla Que se está homologada? actualizando. Ok, ¿qué pasa Pero con es esa tabla? verdad. Ok, la tabla Pero es homologada verdad. de consumos fue emitida en el año 2007, finales del año 2007, y efectivamente hasta este momento no ha sido actualizada. La Superintendencia de Electricidad hoy está trabajando en la actualización de la tabla y yo estoy más que segura que en los primeros meses del año ya estaremos presentándolo en vistas Presentando, públicas. sí. Cuando porque eso no real- existía la freidora eléctrica. No existía la que ahorita freidora no se nos eléctrica. quedó ese equipo por Ni mencionar. los ¿Qué inverter. pasa con la freidora pero- eléctrica? Que consume Que consume mucho. mucho y Mucho. ahora es Mucho. el No uso aparece la constante de tabla todas las El uso, familias. exactamente. Después de la pandemia, esa fue la solución para muchas Así mismo. familias. Tal cual. Pero hay que tomar algo en cuenta que la tabla homologada se utiliza única y exclusivamente para un tema Sí. de inicio de contrato y para poder calcular en Ah, el caso de... y si ya yo alguna tengo mi irregularidad. contrato Bueno, y- el no. medidor va a definirlo, a menos que no tenga una tarifa directa autorizada, Autorizada. sin el medidor. Sí, pero hay una cosa, nosotros utilizamos la tabla homologada, por ejemplo, cuando tenemos reclamaciones. Nos sentamos frente, el cliente se sienta frente al ATC y nosotros le mostramos realmente, vamos a modelar su consumo. ¿Cuántos aires usted tiene? Lo colocamos en esa tabla, que es una tabla... Sí, pero es verdad que no es lo mismo tener 2 aire inverter que tener 2 aire de los por eso, viejos. Efectivamente, sí, correcto, sí. efectivamente. Eso hay que Sí. actualizarla, la tabla. Es cierto, pero ahí no está, por ejemplo, la freidora eléctrica, no está. Ok, No, José, No, claro. Marta Esteves comentó, pero es que a mí me ha subido el triple, es un abusazazazo y economizando la luz en su máxima expresión. Yo no estoy de acuerdo con esa teoría, nos están robando descaradamente, aparte de los fuertes apagones que también nos lo cobran bastante caro y yo no tengo plata ni inversor, nos están robando, por favor defiéndannos. Hay que escuchar todas las voces y es verdad. Luz Viola, ese señor de este que me reciba mañana, voy para allá, que me pruebe eso que está diciendo. Luz Viola, Mercedes Alfonso 45, yo no estuve en mi casa en octubre por 26 días cerrada y llegó igual la luz, reclamé en la Caonabo y la respuesta fue improcedente. Y si sigo leyendo, ya que duran 2000, lamentable lo que sube no baja, aún no se consuma. Y los air fryers, consumo, ya lo usted Ya. lo escuchaste, Arci Mirveras, Joel, este es largo, oigan.
Buenas noches. A las personas del panel en la mesa, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo puedo pensar yo que la factura tiene un consumo alto donde hay hasta casas que tienen electrodomésticos inverter, donde está la variable X de potencia consumida por kilovatio hora, debería ser más reducida? Entonces, a estas alturas, la tecnología están haciendo lo mismo que los electrodomésticos Pero tradicionales. Hay algo, María Cela, que hay que explicar. Yo decíamos, el monto, o sea, la factura, tiene el consumo y tiene el precio, que es la tarifa. Pero el consumo, ¿por qué aumenta el consumo? O sea, ¿de qué depende el consumo? El consumo puede aumentar, ¿por quién? Porque yo varié mis condiciones de uso de los Sí, equipos. de uso. Puede ser también, porque hay que decirlo, puede ser que realmente tengamos errores nosotros, la distribuidora. Tal cual. Puede ser entonces por los problemas de los equipos de medición. Eso puede ser. Pero puede ser también porque las instalaciones internas de nuestros hogares también tengan problemas y que Haya fugas. estemos Fugas. comprando nosotros. Ok, pero ¿qué porcentaje son problemas de las distribuidoras realmente? Y muchas veces te ponen a dar tantas vueltas y te ponen a esperar tanto que tú abandonas. Por ejemplo, Luz Viola, que decía abusador, sasasasazo. Ustedes oyen esto, en mi casa el mes de octubre llegó de 45,000 pesos y el mes anterior 3,000. Wow. Y yo tengo una vecina que le llegó de 1 millón y pico de pesos. Y eso no tiene forma de Una explicarse. fábrica, una No, eso- impresora, qué sé yo, tenía la señora allá, que un apartamento igual que el mío, o sea, yo me quedé fría. ¿Qué pasa? ¿Qué porcentaje de esos reclamos? Te decía que el año pasado, cuando usted todavía trabajaba en Protecon, que ya no trabaja en Protecon, ahora trabaja con Altagracia Paulino, En OPENCO, OMPECO, que es el el observatorio. Observatorio Nacional de Protección a los Derechos del Consumidor. Bueno, conforme a las estadísticas que ha publicado el propio Protecon en su página web, en julio-septiembre, recibió unas 26,000 reclamaciones de los usuarios, de los cuales el 35% fue procedente y un 65% fueron improcedentes. Oh, ok. ¿Cómo es la cosa? 65 improcedentes. ¿Por qué? O sea, porque realmente habían consumido. Bueno, eso es lo que ha determinado Protecon en su análisis. Ahora bien, Pero 35% era procedente. era procedente a favor del usuario. ¿Y por porque qué? ya ¿Qué la tipo empresa- de errores? Bueno, son variables. Cuando yo estuve allí, eran diversos la cantidad de Gente que se errores. va de viaje y deja la casa cerrada. Sí, pero en ese salir de viaje, aquí tenemos una mala cultura. Y es que el vecino muchas veces se da cuenta y me toma la energía. El medidor me la registra. ¿Qué pasa con la inspección técnica? Que debe de hacerse en coordinación con el cliente presente, su Presente. o su representante. ¿Qué otra cosa debe de procurar las empresas distribuidoras en primera instancia? Que no lo hacen. No lo hacen las empresas distribuidoras. Las empresas distribuidoras, cuando usted interpone un reclamo, ellos se presentan a la dirección, ven su medidor por fuera, Eso está todo bien. bien y nos vamos. No le Nos ponen, fuimos. no le ponen un equipo, no procuran la presencia del usuario Del porque cliente. la ley dice que el custodia de ese equipo es el cliente. Usuario. Y tienen que ver si el consumo interno coincide con pero- el externo. Correcto, pero para eso tenemos que ponerle un patrón verificador que me permita Y ver- no lo hacen. y no lo hace la empresa distribuidora. Y cuando la persona compra ese equipo para ver su consumo interno, que ahora lo venden en Amazon, y no coincide, Bueno, ahí hay que ver en dónde lo coloca, ¿Dónde? Sí. la distancia donde está colocando, porque hay una pérdida desde ese punto hasta allá. Ah. Por eso hay que colocarlo aquí adelante en paralelo, para poder comprobar. pero eso lo puede hacer la distribuidora entonces. No, y el propio cliente, la ley le permite ponerlo ahí al lado. Eso es. Ok. Por Esas son de normativa, las eso es una normas. medición testigo. Un Eso medidor está testigo. permitido por Lo la lo norma. podemos hacer. Obviamente Correcto. tiene que tener las mismas calibraciones del equipo que esté y tiene que instalado. estar homologado Y tiene- por- precisamente por- homologado. Complicado. Tiene que estar Sí, calibrado. es Tiene- complicado. Tiene que tener la misma característica Característica. técnica del medidor actual, Actual. y certificarlo por el Indocal. Claro. Uf. ¿Qué Ahora, pasa? yo ¿Qué quiero pasa? preguntar. Que hay, Diana. hay una variable. Sí, termina ya. Sí, hay una variable que de una u otra manera la superintendencia tiene que comenzar a hacer la aplicación de la norma, sobre todo Protecon, Sí. cuando va a hacer los análisis, ¿Cuál? los ¿Qué? análisis Ajá. de reclamo ante los usuarios. Exacto. Miren, la ley establece que las empresas distribuidoras no pueden estimar más de 2 meses Ajá. a un cliente que tiene medida registrada. Sin embargo,
vemos toda una andanada de usuarios estimados con un medidor. Hasta 12 meses, 18 meses. Y es de conocimiento del regulador y prácticamente no pasa nada. Y no es desde ahora, eso se viene arrastrando. Y cuando el usuario va a la distribuidora, le dice todo está bien. Cuando va a Protecon, la misma respuesta. Entonces, el usuario dice, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Quién me protege? ¿Quién me va a proteger? ¿Quién vela por mí? El cumplimiento de la ley 125-01 y su reglamento a partir del artículo 417 es necesario que Protecon lo comience a aplicar. Pero hay un problema. Protecon no tiene facultad jurídica para sancionar a las empresas distribuidoras. No. No tiene. Por eso, cuando a un cliente le dicen improcedente, la empresa distribuidora le dice, yo voy para Protecon, Y, es como si fuese una Vaya, bola. gran cosa. Gran cosa. ajá. Y eso es indignante. Tiene toda la razón. Eso es indignante. Eso es indignante. Hay que aplicar la ley. Eso debe cambiar. Eso hay que cambiarlo. Bueno, de Claro, cara- yo quería preguntar sobre, Espérate. Sí, a ver, diga. Ella quería decir No, algo. en el tema de los reclamos, nosotros como superintendencia, en las dos instancias que manejamos, Protecon y la manejamos en Yo lo soy que es Don la Penco. parte Yo administrativa. sé, pero fuiste Ah, Protecon, sí. pero Claro, él está claro. hablando de Protecon. Sí. Igual, nosotros en la superintendencia, en las dos instancias que ya manejamos dentro de la vía administrativa, que son los reclamos en segunda instancia ante En segunda, Protecon, que exactamente. vienen a partir de reclamos que se hayan sometido ante la empresa distribuidora, que digamos es la puerta de entrada de cualquier Es la reclamación en primera la vía instancia. administrativa. Claro, la primera instancia es el prestador del servicio. Sí. Ya de cara a la superintendencia en Protecon y en recursos jerárquicos, que es el área en el que tengo la oportunidad de trabajar, les cuento, o sea, nosotros estamos abiertos a recibir todos los reclamos. Comento un poquitico sobre el tema que habla mi compañero Elis, sobre el tema de las facturaciones promediadas. Efectivamente, y sobre todo a partir del año pasado, vimos un incremento en reclamaciones que respondían a facturaciones estimadas y que iban más allá de 2 meses. La norma dice que la empresa distribuidora solamente puede facturar un mes estimado, no 2. Oh, Puede ser un mes estimado y el próximo mes debe ser una facturación real. Entiendo que sí, que efectivamente... no lo que- más de un mes. consecutivo. Así que dice la Estimado, norma. consecutivo. Estimado. Sí. O sea, Ok. si este mes es estimado, el próximo debe El ser otro real. tiene que ser real. Y inmediatamente esa facturación real debe reconocer esa facturación estimada que fue o pagada por el usuario o bien el abono que haya depositado en la empresa distribuidora para fines de someter la reclamación. Sin embargo, ¿No estará la situación, disculpa, de que Claro. el hecho de que las distribuidoras, muchas de ellas no cuentan con medidores disponibles y entonces están haciendo la estimación porque no le han instalado el medidor a Pero ahí clientes quedan en nuevos? conexión directa Pero autorizada. eso es otra, porque Son son, dos cosas, realidades son dos distintas. realidades Son dos distintas. Entiendo que lo que decía La Elis conexión directa es autorizada. sobre suministros Ok. que tienen medición, oportunidad de medición, Pero porque que tiene suministros con medición. la estimación con medidor dañado. se nos acaba el tiempo en este bloque, tenemos que irnos a una pausa. Diana quiere hacer una pregunta. Hay 250 comentarios para que ustedes Claro. vean cómo está la gente con este tema de la luz cuando regresemos de la pausa. Vamos arriba, Diana, cuando regresemos. Nuestro programa para todas las reclamaciones que tenemos aquí en Instagram. Diana, tú querías una pregunta Óyeme, y para María, cerrar. Sí, para que la gente no pierda tiempo, no esté dando vueltas, ¿cuál es la forma más eficiente de reclamar para que no te lleguen esas facturas abusivas si tú consideras que te están cobrando más de lo que tú consumes? Vamos arriba. Bueno, lo primero es ir a la Ir a la- empresa distribuidora. Siempre la prestadora del servicio es la cara inicial para someter un reclamo. Posterior, si no estamos de acuerdo con esa decisión que nos emitió la empresa distribuidora, tenemos la oportunidad de ir a Protecon. Protecon tiene la buena nueva de que no tenemos ni siquiera que dirigirnos a la oficina. Lo podemos hacer a través de Protecon en línea, que es una plataforma virtual de fácil acceso, es muy, ¿Y digamos, funciona muy eso? amigable. Sí, completamente amigable. Inmediatamente usted apertura su usuario dentro de la plataforma Protecon en línea, puede someter su reclamación y ahí mismo, bajo ese mismo canal, usted va a recibir Pero su hay, respuesta. pero hay una queja de, bueno, me uno la pregunta para, una queja de los clientes que cuando van a hacer su reclamación, la distribuidora les exige que tienen que pagar un 33%. un Ok, mínimo no de es un la pago. factura. No es Ajá. un pago, es un abono que se deposita en la empresa distribuidora para someter la facturación a reclamación y no ser susceptible de corte. ¿Qué es el abono? El equivalente de las 3 últimas facturas que usted haya pagado completa, la suma y la divide entre 3.
Si, Sacas el promedio. si tiene altura. Si tiene histórico de Porque consumo. si Si no tiene histórico tiene, de es el consumo, 33%, es el 33% de la facturación. facturación de la Ok. primera Pero si es una facturación. factura de 45.000 pesos, alguien que está acostumbrado No a pagar, entra. 5.000 o 3.000. entra. Bueno, No pero, entra No, eso. eso no entra. Sí, porque esa no es del entra, son las promedio, anteriores. son Las las anteriores. últimas facturas Ok. pagadas Exacto. completas. cerraste. Perfecto, ya se resuelve en Protecom la reclamación y si todavía no está de acuerdo el usuario o la empresa distribuidora, porque ya hay una próxima oportunidad, está el recurso jerárquico que se somete al Consejo de la Superintendencia. Ya ahí cualquiera de las partes, si no está de acuerdo, puede someter Ahora, su- hay una cosa, una realidad, que es bueno decirlo. Nos En el quedan caso 2 minutos, o sea en que el caso vamos a- de este realmente, y eso es importante decirlo, en el caso de este, el 83% de las reclamaciones son improcedentes. Pero hay un tema que también En el caso de este, ¿cuánto? el 83% improcedente. El 83. En primera instancia. Pero Según hay algo EDESTE. también, según EDESTE, sí. Pero él tiene la opción de ir a Protecom. Claro. Ahora, lo que pasa también, que la reclamación es un medio de qué? De nosotros, del cliente realmente prorrogar el pago de su factura. Bueno, de financiar algunos el lo harán pago de con su esa factura, intención, correcto. pero la mayoría no lo hace. Casi son 600 millones en el caso de este, por ejemplo, que nosotros tenemos con facturas reclamadas. Ok. Para cerrar. Correcto, pero eso no le conviene a un cliente. Porque No. al final, cuando se la den improcedente, la va a tener toda que Mira, pagar. hay clientes Esa es una. que van Esa todos es los una. meses a reclamar. Y dos, con relación al porciento que establece de ese 83% de improcedente, cuando acaba de decir que aproximadamente 15.000 usuarios reclaman en EDESTE, Pero de está bien, 817.604. pero de eso apenas llegan 6.000 y 5.000 y algo a Protecom. El 0.6% en Entonces, el caso de este. aquí vamos, y es lo que he manifestado siempre. Protecom tiene que tener estadísticas para saber qué va a hacer con las empresas distribuidoras a Sí. favor de los usuarios. Así es. Que no lo tiene. Bien dicho por segunda vez. Y para cerrar, Esteban, 20 segundos. En 20 segundos solamente decirle a la gente que ciertamente en la medida en que aumentas tu consumo, tu facturación va a aumentar en una proporción mayor. Eso es automático. Definitivamente. Eso está claro. Pero Ok. a eso tú tienes que agregarle el hecho de que efectivamente también tu tarifa subió en promedio más de un 26% en sentido general desde finales del año pasado, de mediados del año pasado para acá. Acabó el tiempo, gracias, corriendo contra el tiempo, gracias por su atención, gracias por todos los comentarios, Diana, un beso grande, todavía hay muchísimos comentarios, entren para que los lean y ustedes también, a ver si les pueden responder. Cuente con eso. Un beso grande, hasta mañana.